Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com. Le damos la bienvenida al podcast de Tu Cerebro al Desnudo. Estamos aquí una semana más para despelotar nuestros cerebros y poder potenciarlos al máximo en el día a día. Y para eso la neurociencia nos la trae como siempre Osman. ¿Qué tal estás, Osman? ¿Cómo ha ido esa semana? Muy bien, operando mucho, como siempre. Y la verdad que cada vez se integra más mi hacer neuroquirúrgico con la grabación del podcast. Tengo una anécdota que contar hoy. Uno de mis compañeros, no mencionaré su nombre para no no herir ninguna susceptibilidad pública, me dice, nunca pensé que pudieran hacerse tantos episodios del cerebro. Me llamó mucho la atención, ¿eh? Me dice, por favor, haz un episodio que se llame El cerebro y el color amarillo. Entonces, pues cuidado. Es importante. Y le digo, mira, a lo mejor y lo hacemos. He de reconocer que obviamente iba teñido con un poco de sorna por una parte y con un poco de pullita por la otra, ¿eh? Así que, ¿a qué me refiero con esto? Cambiar nuestros hábitos de pensar, nuestra forma de ver la vida y todo, tiene que ver mucho con nuestros hábitos de pensamiento y con nuestros hábitos en general, que es el tema que vamos a abordar hoy. Así que la persona que lo ha dicho lo sabe, así que vamos con el cerebro y los hábitos amarillos. Y cuidado que yo me quedo con lo del cerebro y el color amarillo porque lo vamos a hacer, ¿eh? Además es que lo ha dicho seguramente porque es el color de nuestra identidad, el color del éxito y seguramente ahí podemos sacarle Será vida, por ¿eh? eso. Será es por verdad, eso, lo ha dicho por eso. No lo he pillado, claro, no lo he pillado. Claro. Lo vamos a hacer y seguro que algo aprenderá. Oye, los hábitos. Este tema a los dos nos motiva. Bueno, a ver, siempre decimos lo mismo, pero es que es verdad. El hábito hace al monje, ¿no? Pero el hábito es que hace todo, porque muchas veces el cambio en el cerebro, que lo podemos ver como algo tan complejo, tan difícil, mucha gente nos pregunta a veces, nos contesta las cerebrinas que mandamos en la lista de correo y a veces nos dicen, ostras, claro, decís mucho que hay que cambiar el cerebro, pero ¿cómo puedo hacer yo eso? Es muy difícil. Claro, muchas veces el hábito es el primer paso que a lo largo del tiempo es lo que va haciendo que ese cerebro se vaya cableando y te ayude a cambiar. O sea, que el hábito es como el primer paso y lo primero que quiero que expliques es, obviamente, qué es un hábito y cómo va esto, ¿no? Cómo el cerebro va construyendo los hábitos. Un hábito es un patrón que se repite. Y en la palabra patrón ya va la repetición, con lo cual un hábito es un patrón. Este puede ser de pensamiento, de sentimiento, de conducta o de reflexión. Los pensamientos positivos o negativos que nos decimos constantemente, el 95% de los pensamientos de un día son los mismos que el del día anterior, por ejemplo. Las emociones positivas o negativas que sentimos cada día son un patrón, un hábito de sentimiento. Lo que hacemos es lo que más acostumbrados estamos a hacer. El hábito es lo que hacemos, ¿no? Una conducta repetida. Y luego, esa narrativa que nos contamos a nosotros mismos, esa reflexión, esta introspección puede ser positiva o negativa, nos puede ayudar o no, también es un patrón. En otras palabras, hábito es un patrón cerebral que se manifiesta como un pensamiento, como sentimientos o emociones, como conductas o decisiones, como hábitos de reflexión y de introspección. Importante esto porque quizás los hábitos de lo que hacemos son más palpables y son más difíciles de identificar y son más difíciles también de poner en práctica, pero a lo mejor los hábitos de lo que pensamos, de lo que sentimos, esos son más difíciles de ver, así que es importante saber que esto también son hábitos y que también tienen los mismos efectos en el cerebro que lo que hacemos, aunque no se vean tanto, así que hay que prestarles la misma atención y la misma importancia. Exacto, de hecho, hay que tener en cuenta que cuando tomamos la decisión de cambiar nuestros hábitos, realmente lo que decidimos es dar una prioridad a uno de estos 4 tipos de hábito, y es el hábito del hacer, de la conducta, de la acción. En este momento, todo lo hemos escuchado, independientemente de lo que piensas, lo haces. Independientemente de cómo te sientas, lo haces. Independientemente de la historia que te estás contando a ti mismo, lo haces. Entonces, un hábito, para ir avanzando en la definición, es un patrón
cerebral que hemos decidido priorizar la acción para que a través de ella vayamos modificando los otros 3. Es el eslabón en donde podemos romper esta cadena circular, Vale. este círculo vicioso o iniciar un círculo virtuoso. Entramos a nivel de la acción, que es lo que definitivamente está en nuestro control. No podemos controlar lo que pensamos, no podemos controlar lo que sentimos, ni controlar el monólogo interno que nos contamos, pero sí podemos controlar lo que hacemos, y es allí donde vamos a incidir. Vale, porque precisamente esa era una de las preguntas que te quería hacer, si el hábito era algo consciente o inconsciente. Entonces, claro, con esto ya lo refleja. La parte de actuar es la que es consciente, la parte de sentir y pensar es la que es inconsciente. Entonces, donde tenemos que incidir es en la de actuar, y eso es lo que nos va a permitir cambiar el resto de cosas. Ahí es donde tenemos que poner la atención, poner la práctica y poner el ejercicio. Pero yo te quería preguntar, ¿cuál es el proceso interno que sigue el cerebro hasta construir un hábito? Y aquí volvemos al tema de los mitos. No sé si es mito, si es verdad. Siempre se habla de los 27 días para construir un hábito. No sé si esto se repite o es algo que se puede estipular para cualquier hábito, o no es tan exacto y para cada hábito, para cada persona puede ser un periodo. ¿Cómo va eso en el cerebro desde que tú dices, oye, quiero poner el hábito de, por ejemplo, el más típico, hacer deporte? Quiero ponerme ese hábito, hasta que ya se convierte en algo que está cableado en tu cerebro y que ya no te cuesta hacerlo. Muy bien, voy a empezar por lo que mencionabas de las conductas. Normalmente, la mayoría de ellas son inconscientes, aun cuando tenemos hábitos fuertes. La mayoría de nuestras conductas son completamente inconscientes. Pongo un ejemplo muy, muy sencillo. Cuando nos estamos lavando los dientes, es completamente inconsciente. La decisión de irnos a lavar los dientes puede que sea consciente, pero el proceso, de hecho, estamos divagando y pensando en otras cosas mientras mecánicamente nos los estamos lavando. Digo esto porque el esfuerzo está en hacer una conducta consciente que va en contra de nuestra tendencia natural a hacer las cosas. En cuanto al tiempo, va a depender mucho de qué tan difícil sea esa tendencia natural. Vamos a llamar la abstinencia en las personas que en algún momento han sufrido de alcoholismo, llamémosle el hábito de no beber. La tendencia natural, biológica y psicológica al alcohol es muy grande, entonces el tiempo necesario para generar un hábito es mayor. De hecho, muchas personas en Alcohólicos Anónimos dicen que llevan 30 a 40 años y ellos siguen sintiendo ese impulso, que saben cómo rompan un día de la cadena, les será más complicado. Entonces, el tiempo como tal, evidentemente se han dicho muchas cosas, no se podría dar algo preciso y exacto para una persona. Lo que sí es verdad es que para cualquier proceso que se repita consciente o inconscientemente durante suficiente tiempo y con suficiente intensidad, cambia la estructura y función del cerebro. Y los estudios han demostrado que cuando este umbral pasa las 12 semanas, alrededor de los 90 días o 3 meses, es cuando estos cambios son evidentes y que puede decirse con propiedad ha habido un cambio a nivel estructural y funcional en el cerebro. En este orden general, sí podría decirse que a una persona, estableciendo un régimen adecuado y una técnica adecuada de repetición de una acción durante 90 días, pudiéramos decir que ha logrado establecerse estructuralmente en su cerebro un hábito. Vale, y me interesa profundizar un poco en cómo llega a establecerse, o sea, cómo pasa desde que tú el día cero empiezas a conscientemente y a lo mejor incluso forzadamente a veces hacer una cosa repetidamente, hasta que llega un día en el que dices, ostras, por ejemplo, vamos a poner el del alcohol, igual es más difícil, pero por ejemplo con conducir, es un ejemplo que se puede entender muy fácil. Tú al principio cuando conduces, todo lo que haces es consciente, tengo que meter la primera, apretar el embrague, soltarlo poco a poco. Exacto. Tengo que girar. Llega un momento en el que eso ya es un hábito y lo haces inconscientemente. ¿Y eso cómo va por dentro? ¿Cómo se va construyendo? Pues mira, voy a tomar los dos ejemplos que has puesto, el de conducir y el de hacer deporte. El primero es procedimental, quiere decir que una vez adquieres la habilidad va por libre. El hacer deporte es distinto. Una cosa es ir al gimnasio o practicar una actividad deportiva, y la otra es ir mejorando cada vez más de forma consciente en los aspectos que queremos mejorar. Lo primero es que el cerebro le encanta la rutina, le encanta, odia el cambio, lo odia, y por lo tanto va a oponer resistencia al cambio. Y va a generar una respuesta de pensamiento. Todos nos hemos despertado por la mañana a decir, a salir a correr, hasta luego. No.
el pensar, el decir, bueno, mañana lo hago, etc. Entran nuestros otros 3 sistemas de hábitos, entran a fuerza para evitar ese cambio. Lo que sí es verdad es que cuando pasamos ese cambio, es decir, nos enfrentamos a él, lo pasamos mal, pensamos mal y aún así hacemos esta conducta que hemos decidido hacer, el cerebro odia el sufrimiento, lo detesta y odia la incongruencia, el conflicto. Durante los primeros 5, 7, 10 días incluso va a generar muchísima resistencia, pero a partir de allí se adapta. Y aquí tenemos que utilizar esa característica de nuestro cerebro, porque de la misma forma en que nos introdujo el hábito de no hacer ejercicio, vamos a ponerlo así, cuando se pasa un umbral de tiempo, siempre se dice la primera semana, te dice, aguanta la primera semana, siempre te lo dicen, o aguanta las primeras 2, a partir de la tercera semana vas a establecer el hábito. Y es precisamente por esto. El cerebro, cuando detecta el sufrimiento y el dolor, no le gusta, y detecta la discordancia, dice, bueno, está claro que este va a seguir haciendo ejercicio, haga lo que yo haga, por lo tanto le ayudo. Y en ese momento te empieza a dar un boost de dopamina, te empieza a dar endorfinas, empieza a utilizar su maquinaria metabólica para construir la relación entre la decisión que has tomado y la conducta inconsciente para reforzarlo. Esto en el deporte. Y en el caso de conducir lo hace de forma completamente natural. Al inicio no es que oponga resistencia, es que no sabes, no tienes la habilidad para poderlo hacer. Pero a medida que vas practicando, tu cerebro empieza a optimizar los recursos y hace que cada vez más recursos, atención, energía, memoria, las utiliza menos y las pasa a las partes de funcionamiento automático. El Holy Grail, el santo grial, la respuesta del $1.000.000 de los hábitos es hacer que tu cerebro convierta esto en un proceso completamente automático, en el cual ya no genere ni pensamientos ni emociones negativas, sino que simplemente lo haga de forma completamente automática. Momento de dar una pausa a tu cerebro para aprender mejor. Claro que en el caso de hacer deporte quizás cuesta más imaginarlo, pero seguro que hay personas que lo tienen así, o sea, que se levantan por la mañana y ni piensan, automáticamente se ponen las zapatillas y se van a correr. Y también que te quería preguntar, porque se habla mucho de que una de las cosas que ayuda a construir un hábito es como dividirlo en trozos más pequeños. Y esto, lo que hablabas tú de que a tu cerebro le cuestan los cambios, imagino que irá por ahí, ¿no? Que es ponérselo más fácil. No sé en qué medida esto te ayuda. Exactamente. Hay nombres para todo, ¿no? Es la metodología Kaizen, que realmente es japonesa. Sobre todo la ha implantado Toyota, pero se le ocurrió a un estadounidense y la implantara a Japón, que esto es muy, muy curioso. Y es lo que tú has descrito, dividir cualquier objetivo en la parte más pequeña que se pueda conseguir. Y esto va en consonancia con cómo funciona nuestro cerebro. Para cualquier cambio que queramos hacer de cualquier tipo, hay que saber cómo funciona tu cerebro para ponérselo más fácil. O sea, si se pudiera resumir todo tu cerebro al desnudo en una frase, es eso. Pónselo a tu cerebro fácil. Porque pelear contra él es imposible. Juega a su favor. Haz que tu cerebro juegue a tu favor. Y entonces a tu cerebro le gustan las cosas que se repiten. Le encantan las cosas que se repiten. Y encima le gustan las cosas pequeñas. Las cosas fáciles. Entonces, las cosas sencillas, pequeñas y que se repiten, así hay que ponérselas al cerebro para que las haga. No vayas a pretender a ir al gimnasio 3 horas. No funciona así. ¿Quieres ponerte en forma? Pues lo que normalmente se te dice, deja al lado de la cama tus zapatillas, deja tus pantalones cortos, deja las mallas, todo listo para que solo te despiertes y puedas salir a correr, por ejemplo, y no pretendas correr 10 kilómetros el primer día. Ahí. Corre 1 kilómetro. 1 kilómetro. Si no puedes correr 1 kilómetro, 500 metros. Al día siguiente, corre 600. Al día siguiente, 700. Y así sucesivamente, cuando llegue un momento, llegarás a estar corriendo 42 kilómetros, escuchando a tu cerebro al desnudo y proponiendo que hagas capítulos del color amarillo. De hecho, mira, fíjate que yo creo que hayas tocado madera, porque yo creo que precisamente ese, es uno de los grandes problemas que se ven en la gente para construir hábitos. Y es que queremos empezar ya todo, o sea, por ejemplo, ahora mismo ves a gente corriendo maratones y el que quiera hacer deporte se motiva y quiere correr una maratón
al mes que viene. Entonces, ¿qué pasa? Que o el ir al gimnasio, lo que tú decías, pasa igual. La gente se motiva tanto que dice, voy a ir al gimnasio, esta semana me pego 3 horas, 3 días a la semana. ¿Qué pasa? Que luego llevo unas agujetas de muerte, no me puedo ni mover y a la semana siguiente ya no voy ni un día. Entonces ya la acabas de joder. A la gente le cuesta mucho pensar en poco a poco, que no pasa nada, que te quieres poner fuerte, ya lo sé, pero que no se puede hacer para el mes que viene. Entonces, poco a poco ve al gimnasio 15 minutos cada día o 30 minutos 2 días esta semana. Y eso a la gente le cuesta mucho porque una vez más queremos la recompensa inmediata y ahí es lo que hay que gestionar. Lo que sucede es que es importante el conocimiento del cerebro, porque el cerebro le gusta, por supuesto, las cosas fáciles, le gusta lo que se repite, fenomenal, pero también le gusta sentirse bien. Entonces, aquí es utilizar el cerebro. ¿Cómo lo hacemos que lo que le sienta bien, lo que le guste, sea fácil y se repita? Y que esto que sea fácil y se repita me beneficie a mí, al corto, mediano y largo plazo. Claro. O sea, el brain hacking está precisamente en esto. Y es ir convenciendo a tu cerebro que, oye, mira, no nos vemos como el chico o chica de la portada de la revista, pero mira, hoy hice 10 flexiones, un ejemplo. O hice 5, o hice 3, o hice 2, o hice 1. Y enseñarle a que se venga arriba, a que se ponga contento tu cerebro con ese pequeño avance. Con eso le darán ganas de mañana. Es que mañana quiero otra, porque nuestro cerebro, recordamos que tiene una tendencia adictiva por naturaleza. Mañana haga 2 y mañana 3. Entonces ir gestionando de tal forma de mantenerlo motivado para que siempre quiera más sin que eso suponga un atracón de lo que pretendes y que luego lo pases mal. Porque la aversión a lo que no nos gusta, o sea, hablando fácil, el dolor es 3 veces más importante para tu cerebro que el placer o el gusto. O sea, lo que te lo hace pasar mal, tu cerebro le da 3 veces más importancia de lo que te hace pasar bien. Con lo cual se lo tienes que poner mínimo 3 veces más fácil. Más fácil. Y mínimo 3 veces más placentero y más bonito para que puedas compensar una sola dosis de dolor o de sufrimiento. Es ir hackeando, ir programando a tu cerebro, llevándolo a que haga lo que tú le dices que tiene y que quieres que haga. No, importante entender estas cosas porque son clave. Y luego también te quería hablar, porque estamos aquí todo el rato hablando de los buenos hábitos, pero ¿y qué pasa con los malos hábitos? Porque ojo con estos también, que muchas veces los construyes sin darte cuenta, como por ejemplo el alcoholismo o otras cosas que no dependan de sustancias que te generen adicción. También a veces generas malos hábitos sin darte cuenta y luego cuesta mucho quitártelos. Volvemos al punto, es lo del entender. Aquí hay que entender 2 cosas. El cerebro le gusta lo fácil y le gusta el placer y huye del dolor. Vale, eso es muy sencillo. Ahora hay que entender que no compiten en igualdad. Lo que gusta y lo que genera placer no tiene igual representación en importancia en tu cerebro de lo que te duele. ¿Por qué? Porque el pasarlo bien no aumenta tus probabilidades de sobrevivir. El huir de lo que te hace mal, sí. Tienes que correr mucho para que no te coma el tigre. Es decir, eso sí te salvaba la vida. Luego pasarlo bien relajado en la playa no te garantiza ninguna supervivencia, pero salvar la vida sí. Tu cerebro, y el mío y el de todos, está diseñado para darle una importancia excesiva a lo malo. Entonces, si combinas ambas cosas, si se combina la necesidad del cerebro de pasarlo bien, por una parte, se acostumbra a ello. Y ese mal hábito cumple la función de alejarte de un dolor. Este es el detalle que se dice en toda psicoterapia. ¿Cuál es el dolor? ¿De qué estás huyendo y por lo cual generaste este hábito? Fumas por una razón, de algo estás huyendo. Bebes por una razón. Consumes series de Netflix por una razón. Te vas de compras compulsivamente por una razón. Te comes las uñas por una razón, etcétera, etcétera. El identificar que todos estos hábitos lo que estás haciendo es huyendo de algo que tu cerebro interpreta como una amenaza, puedes entender por qué romper un hábito negativo es 3 veces más difícil que establecer un hábito positivo. Con lo cual tienes que prepararte con el triple de energía, el triple de motivación y el triple de paciencia. No, y sabiendo ya la dificultad que tiene, intentar poner atención antes de que se genere ese hábito negativo, porque a lo mejor antes no le dabas importancia, pero sabiendo esto,
te lo piensas para según qué cosas. Porque la primera vez es la que cuenta. Al final, ahí se empieza el hábito. Entonces, así como conclusión, Osman, ya para ir acabando, ¿qué importancias pueden tener los buenos hábitos y los malos hábitos a largo plazo en nuestro cerebro? Pues una pequeña recapitulación de la parte neurocientífica del hábito. El hábito, al ser un patrón, lo que hace es que facilita una vía neuronal que se estimula y que cablea literalmente tu cerebro y lo predispone a cierta acción. Es decir, tiene como un programa diseñado para ejecutar cada vez que recibe un estímulo. Eso es un hábito. Entonces, cambia la estructura de tu cerebro, cambian las conexiones de tu cerebro y cambia el patrón de neurotransmisores de tu cerebro para poder generar ese patrón. Esto es modificable y es cambiable. Los buenos hábitos utilizan el circuito del placer para alcanzar o para lograr un objetivo que te lleve a tener algo que está relacionado con tu conveniencia o con tu éxito que tu corteza prefrontal ha desarrollado. Es decir, te lleva a algo bueno. Es una cuesta hacia arriba, un poco. Sin embargo, quitarte una mala costumbre, un mal hábito, algo que lleva mucho tiempo allí y que está sustituyendo un dolor emocional, eso es romper una vía neuronal que ya está facilitada y después construir otra. Es el doble de trabajo. Construir un hábito positivo es empezar de cero, pero destruir un hábito negativo es destruir primero el hábito negativo y luego construir uno positivo. Por eso es tan difícil. Entonces, nuestro cerebro induce un estado de repetición en el que nosotros vamos guiando ese camino e implicando distintas estructuras de nuestro cerebro, nuestra corteza prefrontal, nuestro sistema límbico. ¿Y cómo nos ayuda esto? A la hora de reflexionar al respecto, va haciendo que esto vaya siendo cada vez menos difícil o cada vez más fácil. Llegado a un punto, y esta parte es muy importante, hay que ser compasivos con nosotros mismos, entendiendo que construir un hábito toma atención, tiempo y energía, y modificar un hábito negativo todavía más, en un factor de 3 a 1. Bueno, pues ahí queda eso. Yo creo que hemos hecho un buen repaso del tema de los hábitos y hemos adentrado ahí en el cerebro bastante, así que esperamos que te haya servido. Te recordamos que si quieres dar un paso más, tenemos unas cerebrinas en nuestra newsletter gratuita que enviamos cada día con una pequeña píldora de neurociencia aplicada y contada a través de historias para que se quede en tu cerebro, la leas en un minuto y te deje un aprendizaje para tu día a día. Si te gusta, es gratuita. Además, ahí te damos la oportunidad de dar siguientes pasos en nuestro proyecto. Y si no, siempre te puedes dar de baja con un clic. Así que lo pruebas gratis y si no, te vas. Y esta semana justo estamos regalando una cerebrina, si te suscribes antes del miércoles que viene, que se llama La razón por la que la inteligencia no sirve de mucho. Y te la contamos a través de una historia de cuando se conocieron Marilyn Monroe y Albert Einstein, que te va a hacer descubrir muchas cosas de la inteligencia que seguro que antes no sabías. Así que nada, suscríbete en tucerebroalesnudo.com y nosotros nos vemos aquí a la semana que viene con más podcasts y más material del bueno. Puede ser el cerebro y el color amarillo, o ya veremos. No lo sabemos. Importante, el suscribirte a nuestra lista de correo hace que el hábito de interesarte por tu cerebro sea más fácil y más sencillo, y vas venciendo esa resistencia. De hecho, se ha diseñado el correo diario pensado precisamente para eso, para hacer que tu cerebro tenga la mayor facilidad de acceder a la información de la forma más fácil posible y que se vaya acostumbrando a él. De esta forma, recuerda que controlas a tu cerebro y no te controla este. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.